Una de mis facetas es la de colaborador con los medios de comunicación, pues de comentarista, de analista de la Liga, de Primera División, y la faceta también, medios de comunicación, he firmado con la cadena SER para ser también colaborador del Larguero y del Carrusel Deportivo. Ahora casi siempre voy al campo en una moto, en una Vespa, que me agiliza mucho el llegar, nunca tengo tráfico y entonces lo aparco en la puerta y voy. Entonces eso ahora lo puedo hacer, que antes no podía. Me alegra mucho, muy bien. Muy bien, ¿no? Pues siempre tienes gente que en ese trayecto, ¿no? Pues que te reconoce, que te pide alguna foto, un autógrafo, pues digo, porque seguimos siendo alguien querido entre el sevillismo. Ya habéis visto, aquí pasan los años pero el cariño se sigue manteniendo, ¿no? Entonces es una gozada, la verdad que sí. Me voy a trabajar. He cambiado el llegar al estadio con tu neceser, sabiendo que vas a jugar, muy centrado en tu partido, sabiendo que vas a ser artista principal, ahora a verlos a ellos y tú ya no eres, ¿no? Pues esta es la realidad, esto es lo que nos toca ahora en el partido de Liga, ya a punto de comenzar, con el gran Santi Ortega, con Miguel Ángel Chazarri, mis compañeros aquí en la alineación. Buenas a todos, cuidarme al baño, cuidarme al baño. Hombre, un orgullo estar aquí al lado de Pablo Alfaro en los comentarios. Pablo Alfaro en este campo quedó como el líder, qué palabra, ¿verdad? Más bonita, pues seguimos los pasos del líder. Es un tío excelente, habla muy bien, es educado, es de buena familia y lo queremos desde que es futbolista, así que le queremos muchísimo. Estamos muy contentos con él, Aunque ya veis, bien acompañado y esperando ver un buen partido y que disfrutemos. Vamos a ver si somos capaces.